No sé en qué momento el sabor del aguardiente comenzó a saberme más dulce que la vida misma. Tal vez fue cuando me di cuenta de que en esta vecindad nadie me veía como una persona, sino como una vieja loca, una bruja inútil que rondaba por los pasillos hablando sola. Bruja del 71. Gritaba el chavo con esa risa suya que antes me parecía traviesa, pero que ahora solo me taladraba el alma. Y yo sonreía. Siempre sonreía. Porque si no lo hacía, se notaría el temblor en mis manos. Se notaría la grieta en mi voz. Aquella mañana fue distinta. No había risas. Ni el ruido del barril del chavo, ni los gritos de doña Florinda regañando a don Ramón. Solo silencio. Un silencio enfermo. El tipo de silencio que uno siente cuando todo se está pudriendo por dentro. Había comprado una botella nueva. No porque quisiera, claro, sino porque la necesitaba. Me lo repetía una y otra vez. Solo un traguito para calmar los nervios, Clotilde. Solo uno. Pero ya no era un traguito. Era un río entero. Y yo me estaba ahogando en él. Cuando pasé frente al patio principal, vi a don Ramón sentado en su escalón, con los codos sobre las rodillas, fumando uno de esos cigarrillos baratos que olían a miseria. La Chilindrina jugaba con una muñeca sin cabeza. «Buenos días, don Ramón», le dije, intentando sonar amable. Me miró de reojo, con esa mezcla de compasión y fastidio que siempre le salía natural. «Buenos días, doña Clotilde. ¿Va al mercado?» Mentí. Sí, al mercado. Pero él sabía que no. Y yo también. Cuando regresé a mi casa, lo primero que hice fue abrir la botella. El líquido brillaba a la luz del sol que entraba por la ventana, como si me invitara a olvidar. Y bebí. Bebí hasta que las voces en mi cabeza se hicieron suaves. Hasta que el recuerdo de los niños riendo de mí se convirtió en un eco lejano. Hasta que no me dolió. Pero el olvido dura poco. Siempre dura poco. El profesor Girafales llegó a la vecindad ese mismo día. Traía flores, como siempre, y un aire de orgullo que contrastaba con el gris de las paredes. Vi cómo se acercaba al departamento de doña Florinda, cómo tocaba la puerta con suavidad, y cómo ella, con su peinado impecable, lo recibía con una sonrisa que no le daba a nadie más. Yo los observaba desde mi ventana. Y pensé, ¿cuándo fue la última vez que alguien me miró así? Apreté la botella contra mi pecho y lloré. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo el golpe en la puerta. Doña Clotilde. Era la voz del señor Barriga. Vengo a cobrar la renta. Traté de componerme, de parecer sobria. Pero cuando abrí, supe que ya era tarde. Su hijo, ñoño, me miró con miedo. Tenía los ojos fijos en mis manos temblorosas. Y en el suelo, una botella vacía rodó hasta su zapato. El señor Barriga suspiró. Doña Clotilde, usted necesita ayuda. Yo quise responderle con dignidad, pero solo logré soltar una carcajada ronca. ¿Ayuda? ¿De quién, señor Barriga? ¿De usted? ¿De esta vecindad que ni siquiera me soporta? Él no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se fue. Esa noche, el chavo vino a tocar mi puerta. Doña Clotilde. ¿Está bien? Su voz era tan pequeña que por un momento quise creer que de verdad le importaba. Pero cuando abrí, me miró con miedo, igual que ñoño. ¿Por qué hueles raro?, preguntó. Yo no respondí. Le cerré la puerta con brusquedad. Y luego, en la oscuridad, me serví otro vaso. Los días comenzaron a mezclarse. Ya no sabía si era lunes o domingo. Solo sabía que cada mañana el dolor era peor. Que el espejo me devolvía una cara que no reconocía. Mis manos olían a alcohol, mi ropa también. A veces escuchaba que doña Florinda hablaba con las demás vecinas. No mencionaban mi nombre, pero yo sabía que hablaban de mí. Decían pobrecita en voz baja, como si fuera una enfermedad contagiosa. El profesor dejó de venir tan seguido. Y don Ramón, que solía saludarme con cortesía, comenzó a evitarme. La Chilindrina ya no jugaba frente a mi puerta. El chavo.
Bueno, el chavo seguía siendo el chavo. Pero incluso él dejó de molestarme. Tal vez porque vio que ya no tenía gracia hacerle bromas a una vieja rota. Una noche, todo se salió de control. El alcohol me había dejado el cuerpo ardiendo, la mente nublada. Salí al patio tambaleándome, con la botella en la mano. El viento era frío. La luna apenas se asomaba, pálida y enferma. Me senté junto al barril del chavo. Y empecé a hablar sola. ¿Sabes? Le dije al barril. Yo también tuve una infancia. También reí alguna vez. Pero las paredes se escuchaban. Y me devolvían el eco de mi voz, temblorosa y rota. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Solo recuerdo que don Ramón salió a buscar a la Chilindrina y me encontró. Doña Clotilde. ¿Está bien? Estoy perfectamente, don Ramón. Le respondí con una sonrisa falsa. No parece. ¿Y qué le importa a usted? ¿Por qué? No me gusta ver a nadie así. Y esas palabras. Esas simples palabras. Me dolieron más que cualquier insulto. Porque eran sinceras. Y porque llegaron demasiado tarde. Al día siguiente, doña Florinda y el profesor fueron a hablar conmigo. Querían ayudarme, según ellos. Decían que estaban preocupados. Que podía superarlo. Pero no entendían. No podían entender. Cuando cerraron la puerta, me derrumbé. Grité. Lloré. Y bebí. Porque era lo único que aún podía hacer bien. Esa noche, mientras el alcohol me consumía desde dentro, tuve una sensación horrible. Como si algo estuviera a punto de romperse. Y no me refiero a un vaso o una botella. Sino a mí. Sabía que algo estaba por ocurrir. Algo que haría que la vecindad nunca volviera a ser la misma. Y yo sería la culpable. Esa mañana amaneció con un olor extraño. Una mezcla entre humedad, encierro y tristeza. Las paredes del patio estaban manchadas, el aire parecía más pesado que nunca. Yo seguía viva. Aunque ya no sentía que eso significara mucho. Había intentado dejar de beber. Lo juro. Durante 3 días guardé la botella en el armario y evité pasar frente a la tienda. Pero el cuerpo me temblaba, las manos parecían de papel y la cabeza me dolía como si alguien me estuviera golpeando desde adentro. El cuerpo se revela cuando uno intenta ser fuerte. Esa mañana, el chavo vino con un pedazo de pan duro y me lo ofreció. Tenga, doña Clotilde. Es que hoy el señor Barriga trajo pan y sobró este. Su inocencia me desarmó. Le sonreí, aunque me dolía hacerlo. Gracias, tesoro. Pero cuando el niño se fue, el pan me supo a nada. Ni siquiera recordaba cómo era tener hambre. Solo sed. Sed de olvido. Las cosas comenzaron a ponerse tensas en la vecindad. Doña Florinda hablaba cada vez más alto, discutiendo con don Ramón sobre la influencia que podía tener mi comportamiento en los niños. El profesor Girafales intentaba mantener la calma, pero su tono de voz también se quebraba. Yo los escuchaba todo desde adentro, con la oreja pegada a la puerta. Mi nombre volaba de boca en boca como una maldición. Una tarde, decidí salir y enfrentarlos. ¿Quieren hablar de mí? Háganlo en mi cara. Grité desde el centro del patio. Doña Florinda se quedó helada. Don Ramón bajó la mirada. El señor Barriga, que justo había llegado, intentó intervenir. Doña Clotilde, por favor, cálmese. No. Les grité. Estoy cansada de que me traten como si fuera un fantasma. Nadie respondió. Solo el eco de mi propia voz me devolvió la verdad. Ya nadie quería estar cerca de mí. Me temblaban las piernas. El aire me faltaba. Y supe que no había vuelta atrás. Esa noche, el patio estaba vacío. Ni los niños jugaban. Ni los adultos hablaban. Solo se oía el zumbido de los focos y el crujir de las maderas viejas. Yo estaba sentada junto a mi mesa. Tenía frente a mí una fila de botellas. Unas llenas, otras vacías, y otras medio muertas, como yo. Me serví un trago. Después otro. Y otro.
El primer trago fue alivio. El segundo, consuelo. El tercero, veneno. Pero el veneno era lo único que me hacía sentir viva. Empecé a recordar cosas que había querido olvidar. El día en que me mudé a la vecindad buscando compañía, la primera vez que el chavo me llamó bruja del 71, las risas que fingí no escuchar, y todas las veces que esperé a don Ramón en la ventana, solo para verlo pasar de largo. Todo eso volvió, como cuchillos en el pecho. En algún momento escuché golpes en la puerta. Doña Clotilde. Era la voz de don Ramón. Abra, por favor. No quiero hablar con nadie. Respondí. No puede seguir así. La van a encontrar muerta. Me reí. Una risa amarga, casi un gemido. Pues que me encuentren entonces. Del otro lado del pasillo, escuché a la Chilindrina llorar. Papi, vámonos. Me da miedo. Y se fueron. Se fueron todos. No sé en qué momento comencé a perder la noción del tiempo. Las luces del patio se apagaban y encendían como si alguien jugara con mi cabeza. Me serví otro vaso. Luego otro. Ya no sentía el sabor, solo el ardor en la garganta. La botella cayó al suelo y se rompió. Un pedazo de vidrio me cortó el pie y vi la sangre mezclarse con el licor derramado. Era un rojo espeso, oscuro, que parecía absorber la poca luz que quedaba. Me quedé mirando esa mezcla, y por un instante me pareció poética. La sangre y el alcohol. Mis dos únicas compañías. Intenté limpiar el desastre, pero mis piernas ya no respondían. Caí al suelo. El olor a alcohol se volvió insoportable. Sentí un calor en el pecho, un vacío en la cabeza, y una voz lejana, quizás la mía, que susurraba. Ya basta, Clotilde. Ya basta. Cuando el señor Barriga regresó a la vecindad a la mañana siguiente, el sol apenas se filtraba entre las tejas. Tocó mi puerta varias veces, sin respuesta. El chavo estaba cerca, curioso como siempre. ¿Por qué no sale la bruja?, preguntó. El señor Barriga no contestó. Empujó la puerta, que cedió sin resistencia. El olor fue lo primero que los golpeó. Un olor a alcohol, a encierro, a final. En el suelo, la botella rota, el vaso caído, y yo. Quieta, pálida, con la mirada perdida hacia el techo. Una mancha oscura se extendía bajo mi cuerpo, como una sombra definitiva. El chavo no entendió. ¿Está dormida?, dijo en voz baja. Y nadie se atrevió a responderle. Dicen que ese día la vecindad quedó en silencio. Que doña Florinda no salió de su casa. Que don Ramón no fumó. Que la Chilindrina no jugó. Y que el chavo, por primera vez, no sonrió. El profesor Girafales llevó flores, las mismas que solía darle a doña Florinda. Las colocó junto a mi puerta, sin decir una palabra. El señor Barriga pagó el entierro. Y después de eso, nadie volvió a hablar de mí. Ni siquiera los niños. Mi nombre se volvió un recuerdo incómodo, una mancha que todos querían borrar. Y quizás estaba bien así. Porque en el fondo, yo ya había dejado de existir mucho antes de morir. A veces pienso que lo peor no fue el alcohol. Ni la soledad. Lo peor fue seguir esperando que alguien me dijera que aún valía la pena. Que aún podía empezar de nuevo. Pero esas palabras nunca llegaron. Así que brindé por mí misma. Por la mujer que quiso ser amada y terminó vacía. Por la vieja loca que todos temían. Por la última vecina olvidada de la vecindad del chavo. Y en el fondo de ese vaso, mi último vaso, encontré lo que siempre había estado buscando. Silencio. El más profundo, el más cruel. El más eterno. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.